Hola, hola, amantes de las series. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Les doy la más cordial bienvenida a mi canal, su fuente número 1 de información y recomendaciones sobre las mejores series del momento. Y hoy, prepárense porque vamos a viajar a un lugar donde la pasión, el drama y la intriga se entrelazan como en ningún otro Turquía. Sí, así es, hoy vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante mundo de las series turcas que están arrasando en todo el mundo. Y no cualquier serie, sino aquellas que prometen ser los bombazos del 2025. Series que se los aseguro los van a enganchar desde el primer episodio y los van a dejar pidiendo más. Antes de que empecemos a desvelar estos tesoros televisivos, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Sí, justo aquí abajo. Activando la campanita, no se perderán ni uno solo de mis vídeos con recomendaciones, análisis y detrás de cámaras de sus series favoritas. Además, me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que no lo piensen más y únanse a esta gran familia de seriéfilos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que vinimos. Preparen sus palomitas, acomódense en el sofá, porque el viaje a Turquía está a punto de comenzar. La primera serie de la que quiero hablarles es, en realidad, un secreto a voces. Se llama El susurro del Bósforo y, aunque la información es escasa, lo que se ha filtrado promete ser explosivo. Se trata de un thriller psicológico ambientado en Estambul, donde una joven arqueóloga descubre un antiguo artefacto que la conecta con un oscuro secreto familiar. Imaginen esto: calles empedradas, mezquitas imponentes, la bruma misteriosa del Bósforo y, en medio de todo, una mujer atormentada por visiones del pasado. La serie, según los rumores, estará cargada de simbolismo, con referencias a la mitología turca y giros argumentales inesperados. La protagonista, interpretada por una actriz emergente que promete dar mucho de qué hablar, tendrá que enfrentarse a sus propios demonios mientras desentraña la verdad detrás de este misterioso artefacto. ¿Lo mejor de todo? Parece que tendrá un componente sobrenatural. Así que si les gustan las series que los hacen pensar y los mantienen al borde del asiento, El susurro del Bósforo es una que no pueden perderse. Pero vayamos un poco más profundo en lo que sabemos de El susurro del Bósforo. La joven arqueóloga, de nombre Leila, no es una recién llegada al mundo de la investigación. Ha pasado años desenterrando ruinas en lugares remotos, pero nada la preparó para lo que encontró en las entrañas de una antigua biblioteca otomana en Estambul. El artefacto, un pequeño relicario de plata con inscripciones en un idioma desconocido, parece susurrarle secretos en sueños. Leila, escéptica por naturaleza, empieza a cuestionar su propia cordura a medida que las visiones se intensifican y la realidad se difumina. El guión, del que se han filtrado apenas algunas líneas, sugiere una trama intrincada que conecta el presente con eventos ocurridos siglos atrás, durante el reinado del sultán Mehmed II. La leyenda cuenta que el sultán, obsesionado con la alquimia y los poderes ocultos, encargó la creación de un artefacto capaz de controlar el tiempo y el espacio. ¿Será este el relicario que Leila ha encontrado? Y si es así, ¿quiénes son los que buscan recuperarlo y qué oscuros propósitos persiguen? Los productores han sido extremadamente cautelosos con la información, pero se rumorea que la serie contará con la asesoría de historiadores y expertos en mitología turca para garantizar la autenticidad y el rigor histórico. Además, se espera que las locaciones sean espectaculares, con escenas filmadas en lugares emblemáticos de Estambul, como el Palacio de Topkapi, la Mezquita Azul y, por supuesto, el Bósforo, que jugará un papel fundamental en la narrativa. La actriz principal, cuyo nombre aún no ha sido revelado oficialmente, ha sido descrita como una joven promesa, con un talento innato para transmitir emociones complejas. Se dice que ha estado preparándose intensamente para el papel, estudiando historia turca, aprendiendo el idioma otomano y sometiéndose a un riguroso entrenamiento físico. Ahora, cambiemos completamente de registro y preparemos los pañuelos, porque la siguiente serie nos va a tocar el corazón. Se llama El jardín de las esperanzas perdidas, y es una historia de amor, pérdida y redención ambientada en un pequeño pueblo costero del Egeo. La trama gira en torno a Elif, una joven viuda que regresa a su pueblo natal después de años de ausencia para cuidar de su abuela enferma. Allí se reencuentra con su amor de la infancia, un pescador de ojos profundos que nunca la olvidó. Pero el pasado de Elif, marcado por una tragedia que la obligó a huir, la persigue y amenaza con destruir la frágil felicidad que comienza a construir. Esta serie promete ser un torbellino de emociones.
Escenarios idílicos, paisajes impresionantes, una banda sonora melancólica y actuaciones conmovedoras. El Jardín de las Esperanzas Perdidas nos recordará la importancia de perdonar, de seguir adelante y de creer en el poder del amor para sanar las heridas del alma. Si son de los que disfrutan de las historias románticas, pero con un toque de drama y realismo, esta serie es para ustedes. Preparen los Kleenex. El Jardín de las Esperanzas Perdidas no es solo una historia de amor, sino también un retrato de la vida en un pequeño pueblo costero con sus costumbres, sus tradiciones y sus personajes pintorescos. Elif, interpretada por una actriz consagrada en el género dramático, regresa a un lugar que evoca tanto recuerdos felices como dolorosos. Su partida repentina años atrás dejó una herida abierta en la comunidad, y su regreso despierta viejos rencores y secretos largamente guardados. Mehmet, el pescador interpretado por un actor reconocido por su versatilidad, representa la estabilidad y la esperanza en la vida de Elif. Su amor por ella nunca se desvaneció, y está dispuesto a hacer todo lo posible para ayudarla a sanar y a construir un nuevo futuro juntos. Pero el pasado de Elif es un obstáculo difícil de superar. Un accidente trágico del que se siente responsable la obligó a huir y a dejar atrás a su familia y a su amor. La serie explorará temas como el duelo, el perdón, la culpa y la redención, a través de personajes complejos y relaciones conflictivas. La abuela de Elif, una mujer sabia y fuerte que ha vivido muchas vidas, se convertirá en un pilar fundamental para su nieta, guiándola en su camino hacia la sanación. Los paisajes del Egeo con sus playas de arena blanca, sus aguas cristalinas y sus puestas de sol espectaculares, serán un telón de fondo impresionante para esta historia conmovedora. La música con melodías tradicionales turcas interpretadas con instrumentos modernos, contribuirá a crear una atmósfera melancólica y evocadora. Se espera que El Jardín de las Esperanzas Perdidas se convierta en un éxito internacional, gracias a su historia universal y a sus valores humanos. Pero no todo va a ser drama y misterio. También hay espacio para la comedia, y la siguiente serie es la prueba de ello. Se llama Caos en el Hamam, y es una sitcom desternillante que nos transporta al interior de un tradicional baño turco, donde un grupo de personajes peculiares y extravagantes nos harán reír a carcajadas. Imaginen esto: un dueño de hamam gruñón y tradicionalista, una masajista con aspiraciones de actriz, un cliente obsesionado con la limpieza, una anciana chismosa y un joven turista despistado. Todos ellos conviviendo en un espacio reducido, dando lugar a situaciones cómicas, enredos amorosos y malentendidos hilarantes. Caos en el Hamam es una bocanada de aire fresco, una serie ligera y divertida que nos permitirá desconectar de la rutina y disfrutar de un buen rato. Con un humor inteligente y personajes entrañables, esta sitcom promete convertirse en un éxito arrollador. Si buscan una serie para reírse a mandíbula batiente, no se pierdan Caos en el Hamam. El humor de Caos en el Hamam radica en la confrontación de personalidades y en las situaciones absurdas que se generan en un ambiente tan particular como un baño turco. El dueño, un hombre mayor llamado Osman, es un defensor a ultranza de las tradiciones y se resiste a modernizar su negocio. La masajista Aisé sueña con convertirse en una estrella de cine y aprovecha cualquier oportunidad para practicar sus dotes interpretativas, a menudo con resultados desastrosos. El cliente obsesionado con la limpieza, un hombre adinerado y neurótico llamado Ferit, vive aterrorizado por los gérmenes y las bacterias, lo que lo convierte en una fuente inagotable de situaciones cómicas. La anciana chismosa Atice es la encargada de mantener al tanto a todos los demás de los últimos rumores y cotilleos del barrio. Y el joven turista despistado, un americano llamado Chad, se encuentra completamente fuera de lugar en el Hamam, lo que da lugar a malentendidos y confusiones hilarantes. La serie, creada por un equipo de guionistas con experiencia en la comedia, se inspira en el humor slapstick y en las comedias de situación clásicas. Los diálogos son rápidos e ingeniosos, y los personajes están llenos de matices y excentricidades. Además, Caos en el Hamam ofrece una mirada divertida y respetuosa a la cultura turca, mostrando las costumbres y tradiciones del país con humor y cariño. Se espera que la serie atraiga a un público amplio, que busca una comedia inteligente y entretenida para disfrutar en familia. La ambientación en el Hamam con sus azulejos coloridos, sus fuentes de agua y sus aromas exóticos, contribuirá a crear una atmósfera única y cautivadora. Ahora, prepárense para un cambio radical, porque la siguiente serie es pura adrenalina. Se llama Operación Estambul, y es un thriller de acción que nos sumerge en el mundo del espionaje internacional.
La historia sigue a un agente secreto turco que debe infiltrarse en una peligrosa organización terrorista que planea un ataque devastador en Estambul. Persecuciones a alta velocidad, tiroteos espectaculares, explosiones impresionantes y giros inesperados son solo algunos de los ingredientes de esta serie trepidante. Operación Estambul promete ser un festín visual para los amantes de la acción. Con una producción impecable, efectos especiales de primera categoría y un ritmo frenético, esta serie los mantendrá pegados a la pantalla desde el principio hasta el final. Si les gustan las series de espías con toques de Misión Imposible y James Bond, esta es su serie. Agárrense fuerte. Operación Estambul no escatima en acción y suspenso. El agente secreto Demir, interpretado por un actor conocido por sus papeles en películas de acción, es un experto en artes marciales, manejo de armas y tácticas de infiltración. Su misión es extremadamente peligrosa, debe ganarse la confianza de los líderes de la organización terrorista y descubrir sus planes antes de que sea demasiado tarde. La serie se desarrolla en diferentes locaciones de Estambul, desde los barrios históricos hasta los rascacielos modernos, creando un ambiente urbano y cosmopolita. Las escenas de acción están coreografiadas con precisión y filmadas con un estilo visual dinámico y espectacular. Los efectos especiales son de última generación y contribuyen a crear una sensación de realismo y peligro. La trama está llena de giros inesperados y traiciones, manteniendo al espectador en vilo hasta el final. Demir debe enfrentarse a enemigos implacables, tanto dentro como fuera de la organización terrorista. También debe lidiar con sus propios demonios y con las dudas sobre su lealtad. La serie explora temas como el terrorismo, la geopolítica, la corrupción y el sacrificio, a través de personajes complejos y situaciones límite. Los guionistas han trabajado con asesores militares y expertos en seguridad para garantizar la autenticidad y el realismo de la trama. Se espera que Operación Estambul se convierta en un éxito internacional, gracias a su ritmo trepidante, sus escenas de acción espectaculares y su trama llena de intriga. La serie promete ser una experiencia emocionante e inolvidable para los amantes del género de acción. Y para terminar este recorrido por las series turcas que nos engancharán en 2025, quiero hablarles de una que combina historia, romance y aventura. Se llama La Sultana Olvidada, y es una serie de época que nos traslada al siglo XVI, a la corte del Imperio Otomano. La historia se centra en Ayşe, una joven esclava que se convierte en la favorita del sultán Süleyman el Magnífico. Ayşe, inteligente y ambiciosa, deberá aprender a navegar por las intrigas palaciegas, los complots políticos y las rivalidades amorosas para proteger su posición y asegurar el futuro de sus hijos. La Sultana Olvidada promete ser una superproducción con un vestuario espectacular, escenarios impresionantes y una banda sonora épica. La serie explorará los entresijos del poder, la ambición desmedida y el precio de la fama en una época marcada por la opulencia y la crueldad. Si les gustan las series de época como El Sultán o Los Tudor, La Sultana Olvidada es una que no pueden perderse. La Sultana Olvidada es una inmersión en la vida lujosa y peligrosa de la corte otomana durante el reinado de Süleyman el Magnífico. Ayşe, interpretada por una actriz emergente con un gran parecido físico a las sultanas de la época, es una joven de origen humilde que llega al harén como esclava. Su belleza e inteligencia no pasan desapercibidas para el sultán, quien la elige como su favorita. A partir de ese momento, la vida de Ayşe cambia radicalmente. Debe aprender a desenvolverse en un ambiente lleno de intrigas, ambiciones y rivalidades. Las otras concubinas, especialmente la sultana Hürrem, ven en ella una amenaza para su poder e influencia. Ayşe debe usar su ingenio y su astucia para protegerse a sí misma y a sus hijos. La serie explora temas como el amor, la pasión, la traición, la venganza y el poder, a través de personajes complejos y relaciones conflictivas. Los guionistas se han documentado exhaustivamente para recrear con fidelidad la vida en la corte otomana, desde las costumbres y las tradiciones hasta la vestimenta y la gastronomía. Los escenarios son espectaculares con palacios, jardines y mezquitas que recrean la opulencia y la belleza del imperio. El vestuario es deslumbrante con trajes bordados en oro y plata, joyas preciosas y tocados elaborados. La banda sonora, con melodías tradicionales turcas interpretadas con instrumentos modernos, contribuye a crear una atmósfera épica y cautivadora. Se espera que La Sultana Olvidada se convierta en un éxito internacional, gracias a su historia apasionante, sus personajes memorables y su ambientación deslumbrante. La serie promete ser una experiencia visual y emocional inolvidable para los amantes de las series de época.
Así que ahí lo tienen, 5 series turcas que en mi opinión, van a dar mucho de qué hablar en 2025. El susurro del Bósforo, un thriller psicológico con toques sobrenaturales, El jardín de las esperanzas perdidas, una historia de amor y redención, Caos en el Hammam, una sitcom desternillante, Operación Estambul, un thriller de acción trepidante y La sultana olvidada, una serie de época llena de intrigas y pasiones. 5 propuestas muy diferentes entre sí, pero todas ellas con el sello de calidad que caracteriza a las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el universo de las series turcas tanto como yo. Recuerden que esta es solo una pequeña muestra de la gran cantidad de producciones que se están preparando para el próximo año. Estén atentos a mi canal, porque seguiré trayéndoles las últimas novedades y recomendaciones para que no se pierdan ni una sola joya televisiva. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido para ustedes. Y ahora me gustaría saber qué les parecieron estas series. ¿Cuál de ellas les llamó más la atención? ¿Hay alguna otra serie turca que estén esperando con ansias? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos seriéfilos para que también descubran estas maravillosas series turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por su tiempo, por su apoyo y por su buena onda. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, seriéfilos. Que tengan un excelente día.